Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema manejando los Judas en nuestra vida. Y no vamos a presentar un texto base en específico porque vamos a estar utilizando distintas porciones bíblicas en el día de hoy. Pero voy a compartir contigo qué es exactamente lo que inspira o motiva la enseñanza en el día de hoy. Hace unos días atrás estaba en Facebook y mientras pasaba por los posts y las cosas que las personas ponen diariamente, encontré un post que decía, Jesús no cambió con Judas, aun cuando sabía que Judas lo iba a traicionar. Y la aplicación que le está mandando a esta línea de pensamiento, amado hermano, es problemática por decirlo menos, para ser honesto. Porque la escritura nos enseña que cuando está en esa última cena, es cierto que Jesús, cuando se quitó su ropa de maestro y se puso la toalla alrededor de su cintura, Jesús le lavó los pies a todos los discípulos y Jesús decidió servirle a Judas, aún sabiendo que Judas estaba a punto de traicionarlo y que ya en este momento de la historia el diablo había puesto en su corazón que traicionara al maestro. Sin embargo, amado hermano, es la aplicación de esta enseñanza lo que es problemático y no la verdad bíblica que enseña. Porque la verdad bíblica nos enseña que Jesús, aún teniendo el conocimiento de la traición de Judas, no permitió que esto envenenara su corazón y decidió ejercer servicio a favor de Judas. Sin embargo, decir que no hubieron cambios va más allá de lo que la historia bíblica nos enseña. Porque cuando usted lee la historia bíblica, se da cuenta que pasa una serie de eventos y Judas se suicida, Judas muere en la historia. Y la muerte física de Judas es una metáfora para la muerte entre la relación que había entre el maestro y Judas. Permítame explicar lo que quiero decir. Cuando Jesús entra al proceso de la crucifixión, amado hermano, durante ese momento de la historia, Jesús se desconecta básicamente de todos sus discípulos y obviamente está totalmente en lo que es esas últimas horas de su ministerio, donde está llevando a cabo, pagando el precio de nuestros pecados, va a ser crucificados. Pero sin embargo, cuando Jesús cumple estas cosas y resucita, Jesús restablece la comunicación y la relación entre él y sus discípulos. Cuando usted lee la historia, las dos Marías van de camino a la tumba está abierta, entonces Jesús le dice, dile a Pedro y a los discípulos que he resucitado. Entonces Jesús se le aparece a los discípulos que van caminando hacia Emaús y eventualmente se le aparece a los 12 cuando entra por la puerta y la puerta estaba cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús restablece la comunicación y la relación con los discípulos. Aun cuando Pedro lo niega 3 veces, Jesús establece la relación. Sin embargo, no hay un Judas para volver a restablecer una relación. La relación entre Jesús y Judas llegó a su final después del momento de la traición. Entonces tenemos personas que están estancadas en un ciclo de traición, abuso y maltrato por aplicaciones de un versículo como esta. Jesús nunca cambió con Judas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la esposa que constantemente enfrenta la traición de su esposo? Entonces no puede cambiar. Según la aplicación de este texto, ella no tiene el derecho de cambiar porque Jesús no cambió con Judas. O con el esposo que maneja las infidelidades de su esposa una y otra vez. Entonces él no puede cambiar tampoco, ni puede haber un cambio en la relación, porque Jesús no cambió con Judas. Está viendo cuán problemático es esto. O con los amigos que uno de ellos decide revelar todas las intimidades de la relación en un coraje, pero entonces ahora la parte afectada no puede cambiar porque enseñamos que Jesús
no cambió con Judas. No tan solamente es problemática, sino que nos predispone a continuar en relaciones que tienen que llegar a un final. Nos mantiene estancados en situaciones que nos están haciendo daño, pero entonces no salimos de esas situaciones porque decimos Jesús no cambió con Judas, pero esto no es cierto. Jesús decidió servirle a Judas en ese momento dado, pero una vez Jesús es resucitado, ya no hay un Judas con quien restablecer una relación. Judas sale del escenario, Judas es eliminado del panorama y de hecho cuando leemos más adelante en la historia y los apóstoles están hablando de Judas, le llaman el hijo de perdición. Judas estaba diseñado, amado hermano, para cumplir un propósito en la vida de Jesús y una vez ese propósito fue cumplido, Judas es eliminado, es sacado fuera. Así que en el día de hoy es mi intención con esta enseñanza ayudarte a identificar qué es un Judas y cómo manejar a un Judas y qué hacer después que un Judas cumple su propósito en nuestras vidas. En el transcurso de nuestra carrera, amado hermano, vamos a encontrarnos con personas que podemos catalogar como Juan el Bautista, Pedro, Juan, Judas, Pablo, Silas, Betsabé. Y en el día de hoy no vamos a catalogar las personas en nuestra vida en este grupo porque sería largo. Sería probablemente es una enseñanza que preparemos para un futuro. Así que en el día de hoy quiero enfocarme qué es un Judas. Vamos a definir qué es un Judas. Judas es escogido. Cuando vamos a Marcos 3:13 al 19, tenemos la historia de cuando Jesús está escogiendo a los discípulos. Y en el versículo 19 específicamente leemos, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. O sea, en la selección de Jesús, Jesús seleccionó a Judas. Así que Judas, amado hermano, no es alguien que simplemente llega a nuestras vidas. Judas no es alguien casual. Judas no es alguien que acabamos de conocer y nos traiciona. Eso no es un Judas. Judas es alguien que nosotros escogemos. Judas es una persona que nosotros la cobijamos bajo nuestra ala, si quieres decirle eso, o la acercamos a nuestro círculo íntimo. Es importante ver que Judas, amado hermano, era alguien íntimo, porque Judas pertenecía al grupo de los 12, como el capítulo 3 del versículo 13 al 19 de Marcos nos está enseñando. Judas forma parte, amado hermano, del grupo de los 12, no simplemente de los discípulos, sino del grupo de los 12, que era parte del grupo íntimo de Jesús. Y dentro de los 12 tenemos el grupo de los 3, que es de hecho el grupo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Judas no solamente es escogido, Judas no solamente tiene es parte de nuestro círculo íntimo, Judas tiene posición en nuestra vida, negocios o ministerios. Cuando vas a Juan capítulo 12, versículo 6, te das cuenta que Judas era el tesorero del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero y sustraía de lo que echaba en ella. Así que vamos de nuevo a definir a un Judas. ¿Qué no es un Judas? Judas no es alguien casual. Judas no es alguien que está en contacto de alguna forma, manera o razón con nuestra vida y se levanta en nuestra contra o nos traiciona o nosotros depositamos información que no tenemos que depositar en la persona. Eso no es un Judas. Judas es alguien que nosotros escogemos, le extendemos la invitación a formar parte de nuestro círculo íntimo. No tan solamente eso, Judas tiene posición en nuestra vida, negocios o ministerios y en algunos casos en los tres. Así que entendiendo ahora qué es un Judas,
Es más fácil hacer la diferencia porque muchas veces estamos llamando Judas a personas que no pertenecen a esta categoría. Para que un Judas sea Judas, uno, vuelvo y repito, tiene que ser escogido. Dos, tiene que ser invitado por nosotros a nuestro círculo íntimo. Tres, tiene que recibir de parte de nosotros hacia ellos algún tipo de posición en nuestra vida, negocios, trabajos o ministerios. Y esto es importante. Ahora, ¿cómo reconocemos a un Judas? Lo primero que tenemos que entender es que los Judas se disfrazan. Los Judas aparentan ser algo que no son. Mira lo que enseñaba el texto que acabamos de leer. El texto dice, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Tienes que tener presente, amado hermano, que Judas, escondido detrás de la posición de tesorero, realmente era un ladrón. Judas se proyectaba como una cosa, pero realmente era otra. Así que una de las primeras señales que tenemos que comenzar a prestar atención en nuestro círculo íntimo para identificar a un Judas es comenzar a ver las diferencias entre cómo una persona se proyecta y actúa, amado hermano. Porque cuando estas dos cosas no comienzan a caminar en la misma página, es las probabilidades de que estamos lidiando con un Judas son altas, porque los Judas por naturaleza son los que tienen esta práctica. Los Judas se van a proyectar de una forma que ellos saben que le van a dar el acceso o a mantener el acceso a estas cosas para de esta forma ellos beneficiarse de lo que sea que están ejecutando o de lo que está pasando en nuestra vida. Otra forma de identificar a un Judas es que los Judas espiritualizan o disfrazan sus intenciones. En el capítulo 12, en el versículo 3, leemos, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se lo secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. En el versículo 4 leemos, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Estás escuchando? Te acabo de leer hace un ratito atrás, de hecho en el versículo 6 que te lo voy a volver a leer, pero esto dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba afuera. No vamos a entrar de lo que representa lo que María está haciendo, porque estaríamos aquí un tiempo prolongado y esa no es la enseñanza en el día de hoy. Lo que yo quiero que tú veas es como Judas está espiritualizando sus intenciones. Judas dice, oye, ese perfume es caro, ¿por qué no se vendió? Y se hizo uso de las ganancias para alimentar a los pobres. Pero la realidad es que aunque el comentario se escuchaba espiritual, estaba diseñado para disfrazar sus verdaderas intenciones. Y es que él veía que eso que se había hecho era un desperdicio porque eran sus intenciones lucrarse de alguna forma de eso. Probablemente la intención de Judas era vender el perfume por 300 denarios y robarse una parte de lo que estaba. La Biblia nos enseña, era un ladrón y estaba espiritualizando los eventos para entonces poder disfrazar sus intenciones. Y tenemos que prestarle atención porque esta es otra práctica que hacen los Judas. Los Judas van a decir cosas que se escuchan espirituales, pero cuando tú te sientas y realmente las aplicas, viéndola desde la perspectiva bíblica, te das cuenta de que no hacen sentido. Te das cuenta de que la aplicación de lo que están diciendo no compaginan con la esencia de lo que está aconteciendo. ¿A qué me refiero con esto? Jesús se levanta y le dice, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero ella me ha hecho un bien, ella me ha ungido, ha preparado mi cuerpo para la muerte. O sea, la visión de Jesús, de lo que estaba pasando, el discernimiento lo llevaba a entender de que el comentario de Judas no estaba bien, de que la excusa que Judas estaba presentando no era válida. ¿Qué le dice Jesús? Judas,
siempre van a haber pobres, siempre van a haber personas a quien suplir la necesidad, siempre va a haber alguien que necesita ayuda, Judas. Pero lo que ella acaba de hacer debe de ser recordado y conmemorado porque ella me acaba de preparar para cuando yo cumpla mi propósito. ¿Están viendo? Así que debemos de prestarle atención a que los Judas disfrazan sus intenciones. Los Judas se van a proyectar o se van a esconder detrás de principios espiritualizados que cuando nos sentamos y nos analizamos detalladamente y hacemos uso del discernimiento, nos damos cuenta de que el principio está mal aplicado o de que algo no está bien en la aplicación del principio. Amado hermano, otra cosa que tienes que prestarle atención con esto de los Judas es que los Judas no cambian. Un Judas siempre va a ser un Judas. Y lamento informarlo porque hay personas que están en relaciones de las que deben de salir porque están esperando, esta persona va a cambiar, esta persona va a ser cambiado. Escucha, no le estoy diciendo a nadie con esto, ve, llena papeles de divorcio, toma las cosas, salte de tu casa, deja de hablarle a tal o cual persona. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que sí te estoy diciendo es que hagas un alto y comiences a mirar desde cuándo estás lidiando con esta situación. Porque si estás enfrentando un Judas, los Judas no cambian. Judas le sirvió al mejor maestro. Judas le sirvió al líder perfecto. Judas tuvo un ejemplo perfecto. Judas fue amado tal como fueron amados los otros 12. Judas tuvo un ministerio y una responsabilidad dentro del ministerio de Jesús, que es el hombre perfecto. Judas escuchó cada sermón, cada predicación, cada palabra, cada instrucción que recibieron los 12. Sin embargo, amado hermano, Judas no cambió. La palabra de Jesús no encontró cabida en el corazón ni en la mente de Judas. Y la razón de esto es porque ya su corazón estaba lleno de otras cosas. La Biblia nos enseña que el diablo había entrado en su corazón y le había puesto ya a traicionar a Jesús. Así que tenemos que entender las razones. Estas personas no cambian porque la palabra no encuentra cabidas en ellos, porque ya ellos están llenos de algo. Ya ellos tomaron decisiones de lo que van a hacer basados en esta palabra de mentira. Y por lo tanto, no importa qué tanta verdad le presentemos, los Judas no cambian. Así que, amado hermano, yo les recomiendo que usted ore y busque dirección divina, porque si está enfrentando un Judas y está intentando o tiene la esperanza de que un Judas cambie, Judas no va a cambiar. Esa es la evidencia bíblica. Esto no es, no estoy intentando de ser negativo, no estoy intentando de limitar las escrituras, no, esto es de hecho lo que enseña la escritura. Las personas como Judas no cambian. Es por eso que tenemos versículos bíblicos donde Jesús nos enseña, no le echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, se volteen y los hagan pedazos. Porque por no identificar y no hacer uso del discernimiento para saber con qué clase de persona estamos tratando es que terminamos heridos. Y entonces decimos, no, ya no le vuelvo a predicar a nadie, ya no le vuelvo a enseñar a nadie, ya no vuelvo a ayudar a nadie, ya no vuelvo a entrar en una relación como esta, ya no vuelvo a hacer una asociación como esta. Y lo que sucede es que no entendemos nuestra responsabilidad en el asunto de que éramos nosotros quien teníamos que discernir con qué clase de persona estábamos trabajando con un Judas, estábamos nosotros invirtiendo nuestras perlas en cerdos que no las apreciaban, que no le daban valor, porque esa es nuestra responsabilidad. Es por eso que te estamos enseñando en el día de hoy estas señales que te ayudan a identificar a un Judas, porque si estás identificando a un Judas, entonces lo correcto es ponerle punto final, sobre todo después de la traición, pero eso va más adelante. Ok, otra cosa que le debes de prestar atención es que el interés de Judas no está en nosotros, sino en los beneficios que pueden obtener. En el caso de Judas, Judas tenía posición y reconocimiento. Judas era el tesorero. Significaba que cuando había que hacer algún tipo de inversión económica, Judas era el hombre que se encargaba de esto. Si había que comprar pan, si había que hacer una donación, si había que dar una ofrenda, fuese lo que fuese, el hombre para este trabajo era Judas, esa era su posición. Y justamente su posición era lo que le daba acceso a lo que le estaba buscando porque era ladrón. Así que tenemos que entender
que los Judas en nuestra vida no están interesados en nuestro ministerio, no están interesados en nuestro bienestar, están interesados en la posición y el reconocimiento que puedan obtener. Número dos, están interesados en los recursos. Jesús tenía acceso a los recursos económicos y a la persona misma de Jesús. ¿Estás viendo el problema? Entonces, el Judas está viendo a Jesús, pero no lo está viendo como una persona, no lo está viendo como un maestro, lo está viendo como algo o como algo a que explotar, algo que se puede utilizar, una herramienta a la que se le puede sacar beneficio. Así que una de las grandes diferencias entre nosotros y los Judas es la forma en que nosotros los vemos y en la forma en que ellos nos ven a nosotros. Mientras nosotros vemos un hermano en la fe, o nosotros vemos un amigo, o nosotros vemos un esposo, una esposa, lo que sea que estemos viendo, lo que ellos están mirando del lado de ellos hacia nosotros es una cosa totalmente distinta. Judas está viendo algo que se puede explotar, está viendo una herramienta de la que se puede utilizar, a alguien a quien se le puede sacar provecho. Y eso es lo que la historia nos está enseñando. Judas hasta el final le sacó provecho a su posición. Judas estuvo robando hasta el final. Es lo que enseña la Biblia. No te puedo decir otra cosa. Ok. Judas goza de confianza. Tienes que entender, amado hermano, la posición de tesorero es una posición de confianza en todo ministerio, sea secular o sea eclesiástico. Las posiciones que trabajan con la economía son posiciones de confianza, así que Judas gozaba de confianza. Judas estaba operando bajo el manto de la confianza que le otorgaba la posición que él tenía. Y esto le daba acceso a hacer las cosas que hacían. Así que antes de pasar al próximo punto, los intereses de un Judas no están en nosotros, sino en los beneficios que pueden obtener. Estos beneficios pueden ser posición, reconocimiento, recursos y confianza. Amado hermano, es importante tener presente que Judas siempre será la herramienta de un enemigo. Mateo 26, 14 al 16 dice, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes, a los jefes de los sacerdotes, cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata y desde ese entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Así que Judas no tan solamente está influenciado por la voz de Satanás, Judas está a la disposición de los enemigos de Jesús. Jesús no veía a nadie como un enemigo. Jesús no odiaba a nadie, Jesús no envidiaba a nadie, pero esto no significaba que Jesús no tuviese enemigos. Esto no significaba que hubiesen personas que odiaran a Jesús, que envidiaran a Jesús, que estuvieran enemistados con Jesús. Y esto es importante porque muchas veces pensamos de porque nosotros no vemos a las personas de esta manera, eso significa que las personas nos miran a nosotros igual. Y tenemos que tener esto presente porque es uno de los errores más grandes que cometemos y que le da acceso a Judas en nuestra vida. Y es que nosotros los vemos de una forma, te voy a repetir porque te lo dije anteriormente, nosotros los vemos de una forma, pero ellos nos ven de otra. Y tenemos, amado hermanos, que entender esto. Jesús no tenía discípulos ni perdón, Jesús no tenía enemistades, ni odio, ni rencores, ni envidia hacia nadie, pero habían personas que sí sentían estas cosas hacia él y Judas, que estaba infiltrado en el ministerio de Jesús, va y se ofrece voluntariamente a servirle. Tienes que entender que los Judas se ofrecen voluntariamente para hacernos daño. Los Judas trabajan a favor de nuestros enemigos. Los Judas viven como Joab le dijo a David que no hiciera las cosas. Cuando Absalón muere, después de rebelarse en contra del rey, Joab regresa y le dice a David, David, estás amando a los que te aborrecen y estás aborreciendo a los que te aman. Y tienes que entender que los Judas viven de esa manera. Judas no tenía ninguna razón para hacer las cosas que estaban haciendo. No podemos intentar analizar lógicamente la manera en que los Judas se comportan, amado hermano. Sencillamente se comportan de esta manera. Los Judas comienzan a hacerle daño a alguien que lo ama, a alguien que está cuidando de él, para afiliarse con personas que no tienen ningún interés en ellos.
Esto es un Judas. Un Judas es alguien dentro de nuestro círculo que nosotros amamos, que nosotros cuidamos, que nosotros bendecimos y sin embargo sin razones aparentes, de hecho sin razón, punto. Ellos van y se asocian con personas que nos ven a nosotros como enemigos, que nos envidian, que quieren hacernos daño y entonces ellos sirven de puerta para que ese daño nos alcancen. Así que tenemos que prestarle atención a esto. Ahora escucha, ¿cuál es el propósito de Judas? Judas sirve a un solo propósito, amado hermano, y es introducirnos al proceso de crucifixión, muerte y resurrección. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Cada traición de un Judas es seguida por un proceso de crucifixión, muerte y resurrección. Lo que significa que después del proceso nosotros nos levantamos más fuertes, nos levantamos bendecidos. Un área ha caído bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo, porque la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo quien levanta a Jesús de entre los muertos. Y ese es el único propósito de un Judas en nuestra vida, amado hermano. Judas no tiene otro propósito que introducirnos a ese proceso mediante su traición. Es por eso que Jesús, vamos a ver cuántos están listos para esto. Es por eso que Jesús le llama amigo, porque Judas mediante su traición estaba acelerando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino para esas cosas y ahora Jesús, cuando está a punto de entrar en el proceso, en su humanidad se encuentra en conflicto y la traición de Judas es lo que acelera el proceso y pone a Jesús en una posición donde la única opción que tiene es cruzar la puerta. Entendemos que Jesús cuando está orando le dice, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y él se rinde a la voluntad de Dios. Y justamente después de esta oración llega Judas. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Dios nos está enseñando a través de esta historia que él va a usar a los Judas. Los Judas no es algo que vamos a poder evitar. Me gustaría decirte esto, pero es una mentira. Los Judas es algo que no podemos evitar. Todos vamos a enfrentar un Judas y en algún momento dado nosotros vamos a ser el Judas de alguien. Pero eso, vamos a obviar esa parte por este momento. ¿Ok? Y esto significa que aún, de hecho, permítame abundar un poco, perdona. Esto significa que cuando nosotros estamos haciendo la función de Judas en la vida de otra persona, todas estas cosas se aplican a nosotros también. Ok, entonces, ¿qué sucede? Los Judas, los querramos o no, que de hecho no los queremos en nuestras vidas, son necesarios. Los Judas van a facilitar la entrada a procesos que de otra manera nosotros haríamos todo lo posible para evitar. Amado hermano, los Judas no se arrepienten. Los Judas experimentan condenación y culpa. Es importante que entiendas eso, porque la Biblia enseña que cuando Judas se dio cuenta y abrió los ojos a lo que había hecho, él fue donde las mismas personas que se había ofrecido y le dice, he entregado sangre inocente. Y ellos le contestan, ¿y a mí qué me importa? Porque Judas estaba haciendo una herramienta para ellos. Así que ya había llegado, su propósito había sido culminado, su interés hacia Judas había llegado a su final, así que no les importaba la conciencia de Judas. ¿Ok? Ahora escucha, aprende que los Judas no se arrepienten, ellos experimentan condenación. Los Judas pueden venir llorando y decirte que lo hicieron mal y reconocer que pecaron, eso no es problema. Judas reconoció que lo hizo mal. Judas reconoció que lo que le hizo a Jesús fue injusto. Judas reconoció que había traicionado a un inocente. Judas reconoció todas estas cosas, pero Judas no se arrepintió. ¿Por qué digo que no se arrepintió? Porque arrepentimiento es hacer un giro de ir en una dirección y entonces llevar nuestras vidas en la dirección opuesta. Pero esto no fue lo que hizo Judas. Judas fue y se ahorcó. Eso es condenación. No seas confundido por las lágrimas de un Judas. Si quieres hacer la diferencia más grande entre Pedro y Judas, es justamente esta. Pedro se arrepintió de negar al maestro. Judas no. ¿Por qué digo que Pedro se arrepintió? Porque cuando Pedro fue confrontado por el maestro, Pedro quedó quebrantado en lágrimas. Pedro le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Y más adelante leemos la historia de que Pedro, de hecho,
le dio un giro a su vida y se convirtió en el primer pastor, y lo tenemos en el libro de los Hechos, trayendo las primeras 3 predicaciones de la iglesia, y sobre 10,000 vidas se convirtieron en nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es arrepentimiento. No es que las personas no van a fallar o no le vamos a fallar a las personas, es que la gran diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro se va a arrepentir, le va a dar un giro a su vida y va a aprender de su error y se va a entregar y se va a comprometer a esta relación, mientras los Judas van a llorar, los Judas se van a lamentar, pero los Judas no tienen interés ninguno en restablecer relaciones, los Judas se van a suicidar. Y es por esto que digo que la aplicación de lo que de lo que estaban diciendo, Jesús no cambió con Judas, está incompleto, y la aplicación es problemática y dañina, porque la historia bíblica nos enseña que Judas sale de la historia. La traición de Judas es el punto final de la historia de Judas. Cuando Judas se da cuenta de lo que hizo, Judas se siente culpable y va y se ahorca. Amado hermano, una vez identificamos a un Judas, justamente después de la traición, con los Judas no se restablecen relaciones. La Biblia no nos enseña, amado hermano, que Jesús se levantó de entre los muertos sintiendo ninguna clase de resentimiento hacia Judas. Pero vamos a ser honestos, amado hermano. Capítulos antes tenemos a Jesús resucitando a Lázaro de entre los muertos. Así que Jesús tenía el poder para resucitar a Judas, pero no lo hizo. Y esto nos enseña, amado hermano, el final de la relación. Ya Judas había servido un propósito, que era acelerar el proceso de crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, vamos a interpretar las escrituras correctamente. No continúes a la merced de un Judas. No estoy diciendo con esto que tenemos derecho de odiar, de resentirnos, de comenzar a operar en todas estas emociones adversas. No es eso lo que estoy enseñando. La Biblia nos enseña que tenemos que amarlo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que tenemos que hacer uso de la inteligencia emocional y remover a los Judas una vez cumplen su propósito. ¿Haciendo uso de qué? Del discernimiento. Judas se arrepiente. Si Judas se hubiese arrepentido como hizo Pedro, yo estoy seguro que no se hubiese suicidado. Pedro se arrepintió, Jesús le extiende su gracia y misericordia, se convierte en el primer pastor. Judas lloró, se lamentó, pero no cambió. Y la falta de cambio trajo final y muerte a su vida. Tenemos que entender esto. La falta de cambio en la vida de los Judas hacia nuestra persona es la indicación de que la relación ya tiene que llegar a su muerte. Y con todo lo que llega a su muerte, llega a su final, amado hermano. La muerte física es el tiempo final de nuestra vida en este lugar para entrar entonces a la dimensión espiritual. Tienes que entender eso. Así que es importante, amado hermano, de que dejemos de espiritualizar de una forma errónea estos conceptos bíblicos. No hay nada espiritual en continuar entrelazado con un Judas que constantemente nos está apuñalando, que constantemente está traicionándonos, que constantemente nos está vendiendo. No hay nada espiritual ni sabio en eso. La Biblia enseña: el sabio, el apercibido, ve el mal y se esconde, pero el necio sale y sufre el daño. Si continuamente estamos sufriendo el daño por un mal que estamos viendo, no estamos siendo sabios ni apercibidos, estamos actuando en necedad, y es muy probable que esta necedad sea el producto de mala enseñanza. Y es por eso que me he tomado el tiempo en el día de hoy para presentarte esta evidencia bíblica y que tú puedas ver cómo manejar a los Judas. ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo vemos cómo están operando? ¿Para qué propósitos sirven? ¿Y cuál es el final? Todas estas cosas, señoras, todas estas cosas, amado hermano, han sido puestas en tus manos en el día de hoy. ¿Cómo las vas a administrar? Esa es tu decisión. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Nos despedimos en el día de hoy. Te esperamos en el próximo episodio y hasta luego.